continuar con filosofía y esta vez planteamos el tema del conocimiento, ¿sí? Vamos a ver unos cuantos autores ahora. Bien, primero lo que tenemos que decir es acerca del conocimiento. ¿Qué es eso? ¿Cómo entendemos el conocimiento? Y en una primera definición lo que podemos sostener, afirmar, es que es una relación entre sujeto cognoscente y objeto conocido. Es decir, hay un sujeto que aprende, que capta las características esenciales de ese objeto y se forma, según una explicación aristotélica, se forma en su mente conceptos o ideas, ¿sí? Y ahí es donde se produce el conocimiento propiamente. Bueno, vamos a hacernos unas cuantas preguntas. Estas preguntas tienen que ver con la posibilidad del conocimiento, con el origen y con el alcance. La posibilidad, nos vamos a preguntar, ¿es posible conocer verdaderamente, con certeza, de modo permanente, de modo objetivo? ¿Es posible esto o no? En cuanto al origen o las fuentes del conocimiento, bueno, ¿cómo conocemos? ¿Con nuestros sentidos? Es decir, con la vista, el gusto, el olfato, el oído, el tacto, o conocemos con nuestra razón, con nuestra mente únicamente. Bueno, ahí está la postura empirista, sí, que dice que únicamente conocemos a partir de la experiencia, o la postura racionalista que dice que conocemos nuestros contenidos mentales, nuestros contenidos de razón, nada más. Y en un tercer momento hablamos del alcance. Bueno, ¿hasta dónde? ¿Sí? ¿O cuáles son los límites de ese conocimiento? ¿Qué es lo que podemos conocer? Entonces los empiristas van a decir, conocemos lo que se nos presta a nuestra experiencia por medio de los sentidos. Los racionalistas van a decir, no hay límite porque la razón no tiene límites. Y los criticistas, que sería una tercera postura, van a decir, bueno, tampoco hay límite, o mejor dicho, el límite está dado por la experiencia también, ¿sí? Porque si bien la razón interviene, en realidad no conocemos, no vamos más allá de la experiencia. Bueno, y acá tenemos tres corrientes, tres escuelas filosóficas que nos van a decir un poquito acerca del conocimiento. Después vamos a continuar con otras. Bueno, tenemos los sofistas, y acá le mencionamos a Protágoras, ¿sí? Ya en otros videos también hemos mencionado a Protágoras. Es uno de los mayores exponentes de los sofistas. Ustedes saben que los sofistas eran esos maestros de la retórica que enseñaban a los más jóvenes en Atenas a defenderse argumentativamente, ¿sí? En cuestiones de derecho, de política, era algo muy de moda en ese momento, ¿sí? Bueno, para Protágoras el conocimiento es relativo. No es posible un conocimiento objetivo de las cosas, para nada. Porque todo está supeditado a nuestras sensaciones. Y nuestras sensaciones son cambiantes, todo está en un continuo fluir, en un continuo devenir, por lo tanto, el conocimiento termina siendo relativo y subjetivo. Eso era lo que decía Protágoras. En un segundo momento tenemos a los escépticos, ¿sí? Y para ellos también el conocimiento es imposible prácticamente. Termina siendo subjetivo, nada más. Acá lo tenemos como uno de los exponentes principales de esta escuela, a Pirrón de Elis, ¿sí? Pirrón de Elis. Y bueno, estos escépticos, ¿quién es el escéptico? El escéptico es aquel que no toma por cierto nada que no haya pasado por su supervisión, vamos a decirlo así, ¿sí? Bueno, en la antigüedad los escépticos estaban convencidos que el conocimiento objetivo era imposible, sino que, como les digo, era totalmente subjetivo. Y el ideal de ellos era la ataraxia o la suspensión del juicio. No se puede decir nada, por lo tanto, hagamos silencio, no digamos nada, lleguemos al momento de la ataraxia, es decir, esto de la suspensión del juicio, no digamos nada. Y porque es lo único que nos va a traer paz. No podemos pelearnos ni con nosotros mismos ni con nuestros semejantes. Por lo tanto, silencio, suspendemos el juicio.
ataraxia. Y acá tenemos que hablar acerca de Platón. Bueno, Platón fue uno de los mayores, de los más grandes filósofos de la antigüedad, ¿sí? Un ateniense, Platón, del siglo IV a.C. Bueno, él lo que postula, lo que propone en su filosofía es muy genial, es muy genial. Él dice que existe este mundo sensible que conocemos por medio de los sentidos y que existe un mundo de las ideas, ¿sí? Que es un mundo perfecto, el mundo modelo, ¿sí? Porque en realidad el mundo sensible es una copia imperfecta de ese mundo paradigmático, ¿sí? Y suprasensible, ¿de acuerdo? Bien, entonces, ¿qué es el conocimiento según Platón? Bueno, como las almas, él postula la teoría del alma, como las almas en algún momento estuvieron en ese mundo perfecto y por X motivo, generalmente por una culpa, dice él, caen como castigo, caen a este mundo imperfecto. ¿Qué es lo que tiene que hacer el alma? ¿Qué es lo que tiene que hacer el hombre? El hombre se tiene que ir despojando de todas las apariencias para poder llegar a contemplar nuevamente ese mundo de las ideas. Por lo tanto, el conocimiento es a priori. ¿Qué quiere decir a priori? Quiere decir antes de cualquier experiencia. Son conocimientos que yo ya tengo, que yo ya vine al mundo con esos conocimientos, ¿sí? Vamos a ver que hay otras escuelas que dicen no, en realidad somos una tabla rasa y vamos conociendo a medida que tenemos experiencia. Bueno, Platón decía no. Son conocimientos a priori que yo ya los tengo, ya vengo con estos conocimientos. Y el conocimiento es una reminiscencia o un recuerdo. Es un recuerdo de aquello que contempló mi alma en algún momento cuando estaba en el mundo de las ideas, ¿sí? Bueno, eso es lo que dicen estas tres escuelas. Vamos a ver qué dicen las otras. Respecto de las actividades de esta primera parte, ¿sí? Acuérdense, tengan bien en cuenta esto, el apunte es uno solo, está dividido en dos partes. La primera parte es esta que acabamos de explicar con estas tres escuelas y la segunda ya la vamos a abordar. Respecto a las actividades para esta primera parte, simplemente les pido que lean un pasaje, ¿sí? Acerca de los sofistas, bueno, de Protágoras y un discípulo que pasó ahí, bueno, fue toda una situación de ingenio, ¿sí? Entre ellos dos, y después buscar la alegoría de la caverna de Platón. Bien, el mito de la caverna o la alegoría de la caverna es uno de los mitos más famosos que plantea Platón y es sumamente importante que los podamos tener en cuenta, que los podamos estudiar. Ustedes tienen en el cuadernillo de fragmentos de filósofos en la página 7, ahí tienen la lectura del mito que lo encontramos en su libro La República, el libro de Platón, La República, y les dejo un link, ¿sí? Donde también encuentran explicaciones muy sencillas y muy completas. Dos actividades. Resume con tus palabras el mito de la caverna y la preguntita dice, ¿cómo explica Platón el proceso de conocimiento en este mito? Claro, él explica cómo se da el conocimiento a través de un relato, a través de una historia, de un mito. Nosotros podemos llegar a comprender cómo explica Platón esto del conocimiento. Bien, y continuamos con la segunda parte del apuntecito. Y ahí encontramos a estos autores, Aristóteles, Descartes, Hume y Kant, ¿sí? Bueno, de Aristóteles, ¿qué tenemos que decir? Ustedes van a ver que tienen como una especie de esquema conceptual, un poco quizás complicado, con algunas palabras extrañas. Pero bueno, resumidamente, ¿qué podemos decir acerca de Aristóteles? Hablamos de la teoría hilemórfica, ¿sí? Hile quiere decir materia, morfos quiere decir forma. Bueno, para Aristóteles
el conocimiento, ¿cómo se produce? Para él niega lo que decía Platón, no hay un mundo suprasensible y este mundo sensible, no, el único mundo que conocemos es este, ¿sí? Y lo conocemos a través de los sentidos y a través de la razón también. ¿Cómo es esto posible? Bueno, por una estructura de las cosas. Las cosas poseen cierta estructura y ahí es donde apela a su teoría hilemórfica, que es una teoría metafísica, ¿sí? Es decir, que va más allá de lo físico para analizar las cosas, y dice que toda sustancia, que serían las cosas o los entes materiales, están compuestas, están estructuradas de una materia y de una forma. Entonces, el sujeto cognoscente, ¿qué es lo que hace? El sujeto cognoscente, que seríamos nosotros en un nivel de excelencia, somos los únicos capaces de abstraer, de la abstracción propiamente. ¿Qué hacemos? Conocemos esas características esenciales, conocemos la forma de las cosas y constituimos en nuestra mente, como ya les dije, constituimos en nuestra mente las ideas o conceptos, a partir de las cuales podemos razonar, podemos pensar, podemos imaginar, etc. ¿De acuerdo? Bueno, es la teoría del conocimiento que hasta el día de hoy, un poco más, un poco menos, es lo que manejamos, ¿sí? Es la teoría, es la explicación aristotélica, ¿sí? Fue como la más acertada en este sentido. Bueno, Descartes, pasamos a Descartes, ¿sí? Descartes, un francés del siglo XVII, y él, bueno, el padre de la modernidad, un racionalista, ¿sí? A ultranza. ¿Qué fue lo que hizo o qué fue lo que dijo él? Bueno, él planteó el tema de la duda metódica, de la duda como método para alcanzar alguna certeza. Él sostenía que es necesario poder alcanzar ideas de una manera clara y distinta, decía él, ¿sí? Que no haya dudas, o sea, dudar para que al final no haya dudas. Y bueno, dice, mis sentidos me engañan, ¿sí? Porque puedo confundir frío con calor, a veces pienso, creo que estoy mirando una cosa y es otra, creo oír algo y nada que ver, mis sentidos me engañan. Puede haber incluso, y él llegó a contemplar la posibilidad de que hubiera un genio maligno, un demonio, ¿sí? Que lo engañara en sus razonamientos. Dice, puede haber ese genio maligno que me engaña, que me hace, me presenta como verdadero algo que es falso, en fin. Pero aún así, aunque existiera un genio maligno, aunque yo dudara de mis sentidos, hay algo de lo que no puedo dudar y estoy absolutamente confiado y con certeza. Y es que pienso, entonces quiere decir que existo, ¿sí? De ahí la famosa frase o adagio, pienso, luego existo, ¿sí? Porque pienso quiere decir que existo, ¿sí? Me pueden engañar de cualquier cosa, pero yo estoy pensando y hay algo que es seguro y es que estoy pensando. Entonces, si soy un ser pensante, quiere decir que existo, ¿sí? Bueno, a partir de esa gran certeza y de ese gran descubrimiento racional, bueno, se edifica toda la filosofía que vino después. Es decir, Descartes es uno de los grandes, de los más grandes de la modernidad. Bueno, pasamos a Hume. Hume fue un empirista que decía el conocimiento no es posible sino por los sentidos, ¿sí? Por la experiencia. Y bueno, él distingue entre impresiones e ideas, ¿sí? Las impresiones es lo que yo, es la sensación, lo que yo siento con mis sentidos, valga la redundancia, y las ideas son como derivados de esas impresiones, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Que las impresiones son fuertes y las ideas son como un poco más débiles, nada más.
Bueno, y en última instancia lo tenemos a Kant con el criticismo. Kant escribió unos libros, Crítica de la razón práctica y Crítica de la razón pura. En la Crítica de la razón pura o teórica expone su teoría cognoscitiva o nociológica, ¿sí? No habíamos dicho eso. Estamos hablando acerca del conocimiento, estamos hablando acerca de lo nociológico. Bien, entonces allí él sostiene que hay estructuras a priori en el sujeto, a priori, es decir, antes de cualquier experiencia ya nacemos con eso, son estructuras con las cuales venimos al mundo, que organizan el conocimiento, ¿sí? Organizan el conocimiento. Y gracias a estas estructuras podemos conocer. Bueno, como para decirlo a grandes rasgos y rapidito. ¿De acuerdo? ¿Y cuáles son las actividades en esta oportunidad? Bueno, tenemos que leer un texto que lo titulamos así, La universalidad de la razón, de Fernando Savater. Hay unas preguntas. ¿Cuáles son las características que distinguen según Savater a la razón? ¿Por qué la razón bien aplicada permite llegar a consensos? ¿Por qué el odio a la razón es equivalente al odio a la humanidad? Y sobre Kant, bueno, subrayan o transcriban una afirmación del texto, acá del apunte, que resuma la filosofía kantiana sobre el conocimiento. Justifiquen qué significa la afirmación que subrayaron, es decir, ustedes explíquenla. Sí, y como una actividad opcional, digo que es opcional porque yo no sé el grado de conectividad que ustedes tienen, pero si la pueden ver en la película, si no tienen problemas con internet, yo se las recomiendo muchísimo porque, bueno, es entretenida, es una película de ciencia ficción, ya tiene unos años, pero es un clásico y es, como por ahí dicen algunos críticos, una cinta de culto, Matrix. Donde, bueno, hay una explicación muy interesante. Todo gira en torno a lo que conocemos y cuál es la realidad. ¿Qué es la realidad? ¿Sí? Yo puedo conocer la realidad, existe la realidad o es nada más mi mundo. Bueno, hay una explicación fantástica que es espectacular, ¿sí? Y bueno, por eso se los recomiendo mucho. Me gustaría que la pudieran ver y después la charlamos un poquito. Bien, bueno, eso sería todo acerca del conocimiento, bien resumido, bien rapidito. Espero que todos estén bien, espero sus tareas y hasta luego, hasta la próxima.